Buenos días, amigos de los medios de comunicación. El paquete económico 2021 está basado en supuestos optimistas sobre el Producto Interno Bruto y los ingresos que se puedan obtener. Se trata otra vez de una oportunidad perdida, como fueron los dos paquetes económicos anteriores. Ante la ausencia de un realismo en las proyecciones económicas de Hacienda y la ausencia de apoyos y estímulos que verdaderamente reincentiven la actividad económica, muchos analistas ven probable la pérdida de grado de inversión de nuestro país, lo cual sería desastroso. Si bien hubo un repunte en la actividad económica, la imposibilidad del gobierno federal para establecer medidas coordinadas que permitan un mejor control de la pandemia implican un freno para el desarrollo de las actividades económicas. Lamentablemente, lo único positivo que da este gobierno son los casos por COVID de sus funcionarios y lo único que crece a diario es el número de contagiados. Sabemos que falta un largo camino para la recuperación económica y en este paquete económico no hay absolutamente ninguna solución ni de mediano ni de largo plazo. La visión de este gobierno nada más llega a 2021, a las elecciones. Por eso es urgente abordar los temas estructurales, una reforma integral al gasto público, una reforma fiscal acorde con los tiempos de la pandemia y de la economía digital y una nueva convención hacendaria para que los estados y los municipios tengan recursos suficientes para hacer frente a sus necesidades de gasto. La propuesta de la Ley de Ingresos es prácticamente la misma del año pasado, con cifras optimistas que no coinciden con lo que aprobamos. ¿Cómo proyectan un crecimiento en la recaudación si están esperando un cierre con menores ingresos presupuestarios en un 0.6% del Producto Interno Bruto? Lo decimos desde ahora. La Ley de Ingresos no prevé otro guardadito, pues los recursos del Fondo de Estabilización se los terminó el gobierno. Se prevé la caída de los ingresos a estados y a toda costa quieren apropiarse de los 33,000 millones de pesos del fideicomiso del Fondo de Salud. No les bastó el dinero de los fideicomisos, van por más. Pareciera que estamos en el año de Hidalgo. Para enfrentar la pandemia del COVID, el gobierno del presidente López no quiso dar ni medio punto del PIB en apoyos fiscales, es decir, ni siquiera superamos los 10 pesos por mexicano. En este paquete económico no existen estímulos ni beneficios fiscales para la micro y pequeña empresa, a pesar de que ahora habrá 11 millones más de personas en pobreza extrema, se le niega a la gente un apoyo económico, un ingreso básico universal, ni siquiera se permite que quienes ganen menos de 10,000 pesos al mes no tengan que pagar impuestos. No hay un apoyo para los trabajadores, ni tampoco para proteger las fuentes de empleo. Al contrario, ahora pretenden cometer excesos intimidando al contribuyente con la videograbación en su propio domicilio fiscal, pretendiendo acabar con el altruismo además en este país. Con el aumento en los derechos del espectro radioeléctrico para los servicios de internet y telefonía móvil, ¿cuál es el mensaje que manda el gobierno a millones de mexicanos que utilizan esta herramienta fundamental para trabajar desde casa, para continuar con su educación a distancia, a quienes realizan transacciones bancarias desde sus teléfonos móviles y a quienes accedan a información veraz y a entretenimiento sin poner en riesgo su salud? ¿En qué país estamos? ¿Por qué la indolencia presidencial? Queda claro que solamente quedaron en palabras y en papel del Plan Nacional de Desarrollo las propuestas de no saquear el presupuesto, de acabar con los lujos faraónicos de los altos funcionarios y poder poner fin a los dispendios con una política de austeridad republicana. Por el contrario, se observan dispendios prácticamente en la mayoría de las áreas administrativas de este gobierno federal. E increíblemente, recortes en los programas emblemáticos del gobierno, como las becas de educación básica, las universidades para el bienestar Benito Juárez,
la pensión para el bienestar de personas con discapacidad permanente, entre otras. Hoy, con un mayor endeudamiento que no se traducirá en beneficio directo a la población y cuyo destino se desconoce, está en riesgo la sostenibilidad fiscal y una inminente quiebra corporativa, además del quebranto de millones de patrimonios familiares. Estos son los resultados de un gobierno que miente, que traiciona y que roba la esperanza de México. Muy buenos días a todas y a todos. Pues lo dijo muy bien ya mi compañera Minerva. En Acción Nacional siempre hemos estado pidiendo e insistiendo en apoyar la economía de las y los mexicanos, en apoyar la economía de las familias. Pero para este gobierno federal no existe pandemia, no hay COVID, no hay desempleo, no hay pérdida en la economía, todo lo contrario. Lo que vemos hoy en el paquete de ingresos son las condiciones de un país que no existe. Lo que vemos en estas leyes que además se están presentando en estos momentos en el Pleno del Senado es para un México que no está viviendo la realidad que nos están planteando. Una forma de apoyar la economía de las y los mexicanos, por supuesto, es viendo que no se mermen sus ingresos y cómo también apoyamos a la micro, pequeña y mediana empresa, incentivando también el consumo. Hemos visto afectados diferentes áreas, diferentes giros. Y si hablamos de la sociedad civil organizada, que debe de ser, como lo es hasta ahora, un brazo para lo que el gobierno no puede hacer, entra la sociedad civil organizada, pues este gobierno, lejos de apoyar, de fortalecer y de construir los puentes con la sociedad, lo sigue destruyendo. Sigue poniendo muros, sigue poniendo un terrorismo fiscal ante quien, con la voluntad, la corresponsabilidad y el altruismo, quiere ayudar a México. Respecto al incentivo para poder reactivar la economía, se ocupan, por supuesto, de los incentivos fiscales. Nuestra realidad del México de hoy no es la realidad de hace un año. La realidad del próximo año, del 2021, no es como lo están pintando en este paquete de ingresos. Por eso estaremos presentando una serie de reservas en el grupo parlamentario del PAN, porque sí queremos apoyar la economía de las y los mexicanos, porque tan solo no se han puesto a pensar este gobierno que el incremento a tarifas de telefonía e internet o al espectro le afecta al más vulnerable, al niño, a la niña que está en una comunidad rural tratando de buscar conexión para poder tener acceso a una educación. Le afecta a la familia más vulnerable, que desde una casa tiene que atender ahora la educación y el empleo de los integrantes de la familia. Evidentemente, esta no es la realidad del año pasado, es una nueva realidad y aunque mucho lo promovió el gobierno con la nueva normalidad, no se ve reflejado en este paquete de ingresos. Desgraciadamente, habremos de enfrentarnos, como lo han hecho, a la abrumadora mayoría de quien no quiere escuchar, de quien no quiere razonar, de quien no quiere apoyar a las familias mexicanas. Senadoras, ¿cómo están? Buen día. Pues creo que son importantes sus dos temas, viendo lo que está pasando ya en Europa, la segunda ola. El día de ayer el presidente Macron confina ya prácticamente a París por varias semanas. Está la cuestión de España, del ingreso que ellos llaman único, aquí se llama básico universal, pero son dos medidas que están ayudando básicamente para que los empleos se mantengan. ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo en esta ocasión? Ya los gobernadores del bloque opositor o federalista ya demostraron que pueden hacer contrapeso al Ejecutivo Federal, aunque ayer le bajaron unas rayitas, pero finalmente se vio que le tomaron la palabra al presidente en cuanto al tema de la consulta. En el caso de ustedes, ¿qué están buscando como bloque de Acción Nacional? Hacer frente con los senadores del PRD, con los senadores de Movimiento Ciudadano, para empujar estas iniciativas que están proponiendo en este momento. ¿Qué es lo que están planeando hacer? Bueno, decirles que desde luego, daba yo cuenta en el mensaje que les compartí, que no llega a 10 pesos per cápita los aparentes apoyos que ha otorgado el gobierno federal para los mexicanos. Entonces, pues vamos a seguir insistiendo apelando a la sensibilidad de este gobierno para que reconsidere el ingreso básico universal
y una serie de estímulos fiscales para consolidar la planta productiva de este país, porque hoy todos esos apoyos brillan por su ausencia. Este paquete adolece de medidas que reactiven la economía en el país. Antes, al contrario, como está planteada, está haciendo tal terrorismo fiscal que seguramente a lo que va a incentivar es a que muchos ordenados y cumplidos contribuyentes se vayan a optar por la informalidad. Ahorita. Nada más un comentario adicional. El día de ayer quizás pasó desapercibido porque fue de los últimos puntos que se abordaron en el Pleno, pero se sometió un exhorto que fue aprobado en la Comisión de Economía, en donde era solo un exhorto al gobierno federal para que pueda considerar el apoyo a las familias mexicanas. Y nuevamente, Morena votó en contra. Un día vota en contra, otro día también. Entonces, ojalá que pronto puedan entrar en la reflexión, porque no estamos en lo peor de la crisis económica, y bien lo decías, ahora estamos viendo en el escenario de otros países lo que ya se veía desde el mes de febrero y marzo, que lo advertimos y que no han querido escuchar. Hola, senadoras, buen día. Las cosas se están sumando y aunque el presidente no escucha, por lo menos hay que denunciar. Es que no sé. Hay que denunciar, hay que decir lo que está pasando. Al brote de COVID, a la escasez de la vacuna de la influenza, a la escasez de no saber cuándo vamos a tener una vacuna, tenemos un grave problema. Se han olvidado de los migrantes de El Salvador, de Honduras, que están allí. Y de los mexicanos. Y de todos los que, independientemente, pero se volvió un gobierno paternal. Hay una infección de tremenda que están sufriendo. Hoy en la mañana denuncian los representantes de las fronteras que qué van a hacer con ellos. No tienen medicamentos para atenderlos y sigue el brote. Más bien sería apuntarlo en el Senado. Eso es lo que yo les pediría, porque definitivamente si el señor presidente comprometió apoyarlos, que no los olvide, porque ahora es más grave la infección que se viene en la frontera. Yo creo que aquí también podemos ver las consecuencias de la desaparición de los fideicomisos y los fondos. Uno de los fondos que desaparecieron fue precisamente el que apoyaba al Colegio de la Frontera Sur, que ha sido muy importante el apoyo para la investigación, la atención en la frontera sur. Y que sin duda, si no existe una objetividad en la información y en la realidad que se está viviendo, las consecuencias por verse están peor que las que estamos viviendo ahora. Hoy mismo en la mañana veíamos que se firmaba el acuerdo para la adquisición de medicamentos. Y si revisamos el proceso, desde ahora nos están advirtiendo que una de las compras se hará hasta febrero del próximo año, es decir, que garantías y que no es de todos los medicamentos, sino de determinado número de claves, habrán de llegar y no a principios de año. Es decir, el desabasto de medicamentos, como lo hemos advertido, va a continuar. Hoy vemos manifestados a diferentes personas, a diferentes colectivos, por falta de tratamiento principalmente contra VIH. Ese tratamiento es del Fondo de Salud. De al que le quieren quitar 33,000 millones, al que ya le quitaron 40,000 millones en noviembre del año pasado, y que estaba destinado de manera estratégica para atender tratamientos de mediano y largo alcance. Desgraciadamente son las decisiones que acaban con la vida de los mexicanos. Y otra cosa, respecto a los migrantes, miren, el presidente cada que tiene oportunidad presume los ingresos por las remesas, pero calla sobre los programas que ha desaparecido para atender a esa población que envía las remesas y que están sosteniendo la economía de nuestro país. Si vemos en infraestructura, 3x1 ya no existe. Si vemos otros programas donde además podían el poder multiplicar el recurso y atender programas sociales en sus municipios, ya no existe. Simplemente no hay interés por atender a los migrantes, ni a los mexicanos que residen en el exterior, ni a los del exterior que residen en nuestro país.